El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales nos encontramos desde las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México. Conoceremos cómo reciben las denuncias por maltrato animal y, por supuesto, cómo es que acuden en su rescate. Esto y mucho más en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando a nuestro canal de YouTube. El día de hoy nos encontramos desde las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal aquí en la Ciudad de México. El único organismo que se encarga de recibir denuncias de maltrato animal de muchas índoles, darles seguimiento y pues bueno, ahorita vamos a platicar de cómo opera. Me encuentro con el oficial segundo, policía segundo, Carmelo Hernández Salazar, quien es el director operativo de esta Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de la CDMX. Gracias por recibirnos y por favor cuéntenos de todo lo que hacen en esta institución, que es increíble. Esta función que tiene es específicamente atender situaciones de rescate de animales con el objeto de procurar el bienestar de estos en la Ciudad de México. Y me comentaba que es además la única institución, incluso a nivel Latinoamérica, que hace eso, ¿verdad? Por parte de las autoridades. Somos punta de lanza dentro de una estación de seguridad pública a nivel Latinoamérica. No hay otra institución que haga esto. ¿Cuáles son los casos que más reciben aquí en la brigada? Un 95% son por maltrato animal. El maltrato se da en dos vertientes, en dos líneas. Por acción o por omisión. Por omisión son aquellas situaciones en las que al animal se le priva de sus necesidades básicas, alimentación, atención médica veterinaria, etcétera, etcétera. Las de acción son ya aquellas que van encaminadas a infringirle una situación de maltrato directo, golpes o actos de crueldad directa al animal. Aunque también pues reciben casos de denuncia que el animal no se encuentra atrapado en, no sé, en un barranco, lo que nos platicabas que hay gatos, o sea, pues como pasan en la televisión, ¿no? Oiga, mi gato se trepó al árbol y ahí va la brigada y lo baja. Que el perro se quedó atorado en un barranco o se encuentra comprometida su vida por alguna situación, van ustedes al rescate. ¿Qué les parece si vamos a conocer un poco más acerca de estas instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y seguimos con más aquí en Clínica de Animales? Para que toma nota del siguiente reporte, la problemática de un felino atrapado en un árbol. Estamos ahora en otra área de la Brigada de Vigilancia Animal, nos encontramos en la central de radio, ¿no es así, oficial Carmelo? Platíqueme un poco de cómo opera este punto, que además es el primero, ¿no? Para de ahí desplegar todo el movimiento de la brigada. Efectivamente, ese es un punto muy estratégico de Brigada de Vigilancia Animal. Es por el cual la unidad de contacto del señor secretario, en su mayoría, nos refiere todas las denuncias que le corresponde atender a esta Brigada de Vigilancia Animal, así como la frecuencia de radio que tenemos en toda la ciudad por parte de la policía. ¿Cuántas denuncias reciben aproximadamente al día? En promedio entre 25 y 35 denuncias diarias. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué están haciendo? ¿Suena el teléfono o suena el radio? ¿Cuáles son los datos que le piden a las personas para comenzar esta denuncia? Cada ciudadano que habla, independientemente de la denuncia que haga, le genera un número a su denuncia para poderle dar seguimiento. Ellos recaban sus datos, ¿sí? La dirección de donde acontece la denuncia, dirección completa, calle, número, delegación, entre calles, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, esos datos, el compañero va anotando en una bitácora de radio, esas denuncias, porque también las vamos a referenciar a la unidad que le corresponda según la zona
o la colonia en la ciudad que se esté... Que esté más cercana. Que esté más cercana. Que esté más cercana a esta denuncia. Ok. ¿Y cuáles son los números para que puedan, quienes están viendo, hacer una denuncia? Tengo entendido que es el 911 y ¿qué otro número? La unidad de contacto del señor secretario, que es un call center, que es el 5208-9898. Digo, esa es una unidad que es independiente a Brigada de Vigilancia Animal, pero también son policías con funciones de recepcionar denuncias ciudadanas. ¿Estas denuncias se reciben durante algún horario especial o las 24 horas? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de cómo se entrenan en esta Brigada de Vigilancia Animal para ver cómo ponen todos estos conocimientos más adelante en la práctica, ya en situaciones reales. Así es. Vamos a verlo y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Nos encontramos ahora en esta parte en donde los oficiales que aquí laboran pues entrenan, ponen en práctica todo lo que han aprendido para después poderlo aplicar en la vida real. ¿No es así, mi estimado oficial Carmelo? Platíquenme por favor de esta área. Nos capacitamos entre todas las funciones que llevamos a cabo en pro de los animales. Una de esas es el rescate de animales, ya sea de barrancos, de árboles en el caso de gatos, y eso lo que están viendo aquí atrás es esa parte. O sea, un gato que se trepa a un árbol no puede bajar y ahí se puede quedar 2, 3 días, hasta una semana, y hasta que nos hablan a nuestra línea de atención, a la unidad de contacto del señor secretario, al 5208-9898, para ir en su rescate, y en lo que hacemos. Lo que están viendo con los oficiales ahorita es rescatar, bajar un gato que ya lleva ahí días trepado en el árbol. Oye, y bueno, ahorita están haciendo este simulacro. ¿Cuánto tiempo entrenan para poder ya después poner en práctica todas estas habilidades en los rescates en la vida real? Esta práctica se da cada semana, porque no es únicamente tener el conocimiento o la habilidad, hay que tener muy buena condición física, porque el manejo del equipo, el ascender, el descender, requiere tener mucha condición física, y los oficiales cada semana están haciendo sus prácticas. Oye, y estaba viendo también que tienes a una perrita tipo labrador ahí muy bonita, que la ves muy tranquila y que ella también es un miembro activo de la Brigada de Vigilancia Animal. Cuéntame de ella. Bueno, Rosa fue rescatada desde cachorro. Tenía 6 meses cuando la rescatamos y de una situación de abandono. Por la característica de la raza, son animales que son muy tranquilos. Entonces, en su momento vimos que la posibilidad de condicionarla para que nos ayudara en esta parte, ¿no?, de las prácticas como un animal que permite mucho el manejo, ¿no? Ya viste, se le coloca el equipo y ella sabe cuál es su trabajo, pero ese trabajo se va trabajando desde muy pequeños en los perros. Y bueno, ya nos movimos un poco para que pudieran apreciar cómo se realizan estos rescates, que aquí, bueno, estaba todo muy controlado. Supongo que cuando salen a atender un rescate, un reporte, las cosas son completamente diferentes. Suelen ser a veces los rescates algo complicados, dependiendo de la superficie del terreno. Pueden ser rescates que se pueden dar en 1 hora, pero hay rescates que se complican, lo podemos hacer en 3 horas, 4 horas, según sea el caso. Pero lo importante es siempre pues cumplir con el cometido, ¿no? Con el objetivo de rescatar, de resguardar la vida del animal reportado. Efectivamente, o sea, el objetivo final es eso, preservar desde que llegamos al lugar la seguridad, la integridad del animal. ¿En qué momento termina el rescate? El rescate termina desde que nosotros ya tenemos al animal asegurado, contenido, lo subimos a la patrulla para ser trasladado a nuestras instalaciones y sea entregado al médico veterinario zootecnista para su revisión. Perfecto, pues bueno, vamos a ver cómo es que llegan estos animales trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal
Y bueno, seguimos transmitiendo desde aquí en Clínica de Animales. Continuamos. Y bueno amigos, seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Y ahorita, como vieron en las imágenes, pues bueno, esto es un poco de lo que sucede todos los días en la Brigada de Vigilancia Animal. Reciben una llamada, van a atenderla y después el animalito, el perro, el gato, llega trasladado hasta las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal para ser sometido a una evaluación y a partir de ahí pues decidir si es que va a ser rehabilitado, va a ser puesto en cuarentena o puede ser incluso dado en adopción. Y me encuentro justamente con el encargado del área veterinaria, me encuentro con el doctor Paul Mendoza, con quien va a platicarnos sobre pues, todo lo que hacen aquí en este lugar, ¿no es así, doctor? Hacemos una evaluación primaria del animal una vez que baje de la unidad. Hay que checar ciertas actitudes de cómo camina, ver su estado de ánimo y en base a eso es lo que llamamos nosotros atención primaria. Posteriormente de eso ya lo ingresamos a esta área que es el consultorio y ya le hacemos un examen físico más completo. Checamos algunas constantes que son vitales para determinar su estado de salud general del animal. Y en base a las lesiones que presenta, pues ya posteriormente le daremos un tratamiento farmacológico en este caso. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿No se los vacunan, los desparasitan, checan que no venga con alguna herida, alguna fractura? Sí, es que va dependiendo, depende de cómo ingresen a esta unidad. Algunos llegan lesionados, otros llegan atropellados, envenenados, entonces son diferentes situaciones. Y en base a lo que presenta el animal, conforme a lo que nosotros checamos en el examen físico, ya le damos una atención. Si tienen heridas, les damos un tratamiento farmacológico con analgésicos, con antibióticos y algunos desinflamatorios y además de curaciones locales en el área afectada. Algo que también vimos hace rato en las imágenes, a nuestra bellísima modelo, que es Rosa, esta perrita que bueno, los ayuda muchísimo, ¿no? Porque con ella, pues obviamente pueden realizar este tipo de simulacros, pueden ustedes prepararse para ya más adelante recibir una emergencia real. Y no sé si me podrías platicar acerca de Rosa. ¿Qué tal es esta perrita aquí en la brigada? Bueno, llegó en condiciones no llegó tan sanas, digamos. Muy sanas, entonces ya se les dio aquí atención médica, vacunas, desparasitaciones y un seguimiento. Y posteriormente, ya conforme fue desarrollándose, se le dio un tratamiento etológico en donde a cargo del oficial Fernando Cuevas se les dio un entrenamiento especial para hacer diferentes labores que aquí hacemos en esta Brigada de Vigilancia Animal. Bueno, en el caso de Rosa, ella ya se quedó como miembro de la brigada, pero hay muchos perros y gatos a los cuales ahorita vamos a conocer porque algo o una de las labores principales también de la brigada es encontrarles un nuevo hogar, es darles esta segunda oportunidad a aquellos perros que son rescatados y que no tienen un dueño. Ya saben, ustedes pueden llamar al 911 o al 5208-9898 para realizar su denuncia. Vamos a conocer estos perros y estos gatos, sí, claro. ¿Le parece, doctor? Y nos cuenta un poco acerca de la historia de cada uno y por favor, amigos, pongan atención porque tal vez alguno de ustedes sería un candidato para darles un nuevo hogar. Vamos a conocer estos perros, estos gatos aquí en Clínica de Animales. Y bueno amigos, ahora nos encontramos con algunos de los adoptables que se encuentran aquí en la Brigada de Vigilancia Animal, porque además me platicaba el doctor Paul que son más de 100 animalitos entre perros y gatos que se encuentran esperando un hogar. Hay muchas formas de ayudar, además hay programas. Cuéntame, Paul, por favor. Sí, actualmente existe un programa que se llama Apadrina un animal rescatado por la Brigada de Vigilancia Animal, el cual consiste en que se ponen a través de un catálogo todos los animales que rescatamos en esta unidad, que hayan ya sido rehabilitados etológicamente y también en su salud. Entonces, a través del programa se trata de invitar a la gente, al público externo, a que visite esta unidad y pueda conocer a todos nuestros animales rescatados para posteriormente darles una segunda oportunidad
después de que han pasado por diversas situaciones de maltrato u abandono en esa situación. Por ejemplo, aquí tenemos a Quick. Sí, él es Quick. Es un animal que llegó atropellado, llegó con una lesión muy aparatosa en uno de sus miembros traseros. Lamentablemente no pudimos hacer más por su patita, por la situación de que no sabemos cuánto tiempo llevó así abandonado en la calle. Entonces lo único que sabemos es de que sufrió bastante y se le tuvo que amputar parte de su patita, como lo vemos en esta Por parte. ahí la tiene. Sí, exactamente. Ok. Y actualmente ya se encuentra dentro del programa esperando conseguir un hogar. ¿Qué edad tiene Quick? Él tiene 3 años y es un macho. Ok. Que obviamente está esterilizado. Sí, claro, todos nuestros animales que se van en adopción se van estrictamente esterilizados. Pues en esta pasarela del día de hoy de Clínica de Animales, amigos, por favor, si les gustaría adoptar un perrito de talla mediana como Quick, escríbanos a las redes sociales de Capital 21 y hay que brindarle mucho amor. Y bueno, amigos, este es el último adoptable que les vamos a presentar el día de hoy en Clínica de Animales, en esta visita que estamos haciendo a la Brigada de Vigilancia Animal. Y bueno, cuénteme, doctor, aquí tenemos a Jícaro. Sí, Jícaro es un macho de 3 años de edad. Él la pasó semanas atrapado entre 2 bardas, entonces ahí estuvo muy bajo de peso, sin consumir como nada de alimento y sin consumir tampoco agua. Entonces llegó a un estado de salud muy deplorable. Y ahora Jícaro, pues bueno, ya se ve más recuperado. ¿Hace cuánto fue esto, doctor? Sí, eso fue aproximadamente hace 3 meses. Ok, ¿qué tal se lleva con otros gatos? Perfectamente bien. Sí, y miren, como se pueden dar cuenta, es bastante curioso, no le quita la vista a las cámaras, él quiere explorar. Si a ustedes les gustaría tener un gato como animal de compañía, miren este precioso güerito Jícaro, estoy seguro que los hará muy feliz y ustedes también lo pueden hacer muy feliz a él adoptándolo. Doctor, muchísimas gracias. No por nada, ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos el día de hoy en este programa desde la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México. En verdad, vengan, acompáñennos, conozcan a estos animales que se encuentran aquí en adopción, denuncien si es que conocen algún caso de maltrato. Ya saben, ahora conocieron a los rostros que se encuentran detrás de estos teléfonos que reciben sus llamadas de atención para poder ayudar a estos seres indefensos. Yo soy Gustavo Reyes, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos Jícaro, hasta la próxima. Adiós.